Saludos y bendiciones también a los que luego verán este video y también a los que están aquí presentes. Que el Señor pueda hablar a nuestras mentes y a nuestros corazones y nos permita ser edificados para su gloria. Bien, estamos pues en la primera carta de los Corintios. Hoy vamos a entrar en el versículo 7, un tremendo versículo que nos habla pues también de la segunda venida. Es un versículo que se encuentra dentro del pequeño bloque que hemos llamado pues la acción de gracias del apóstol Pablo por los Corintios. Así que, eh, bueno, que el Señor pueda hablarnos hoy tremendamente, porque hay dos cosas que se distinguen en este versículo que vamos a estar viendo y que son tremendas. Nos comprometen y al mismo tiempo hablan de nuestra esperanza futura. Dice así, leemos toda la acción de gracias hasta el versículo 7. Dice de la siguiente manera: gracias a vosotros y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estoy con la Biblia muy lejos, voy a ponerme más cerca. Dice: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo, o sea, el Evangelio, la palabra del Evangelio, fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta. Aquí este es el versículo que vamos a tratar hoy. De manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Esperando la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Pues lo primero que quiero señalar aquí es la idea que Pablo quiere encerrar directamente en esta acción de gracias, en esta parte, y es una iglesia que sirve y espera. Una iglesia que sirve y espera. Eh, Algunos estudiosos han concluido que pues, la iglesia de los Corintios estaba esperando pues, la manifestación de nuestro Salvador, la segunda venida, la parusía. Sin embargo, pues aquí el apóstol une este pensamiento escatológico, este pensamiento pues de la manifestación de Jesús, la segunda venida, lo une con el hecho de que la iglesia va a estar preparada para esta segunda venida a medida que sirve. O sea que la idea que le quiere sembrar a ellos es que el Señor quiere una iglesia que sirve mientras espera, no una iglesia que espera sin servir. Ya, esto ya nos habla tremendamente, ¿no? No es una iglesia que espera sin servir. O sea que no es una iglesia que espera como de manera cada uno individual, a su manera al Señor, sino que tenemos juntos que trabajar y servir mientras esperamos. De hecho, la confirmación de que esperamos correctamente es sirviendo juntos hasta que Él venga. Por eso, pues, el escritor de Hebreos, pues, dice a los hebreos que a medida que el tiempo se acerca, pues, más se unan, más se exhorten, más se edifiquen, más se motiven a lo bueno, porque eso es lo que el Señor quiere. Pues a medida que estemos más cerca de la parucía, de la segunda venida, pues debemos estar más dispuestos a trabajar con nuestros hermanos, a servirnos, a ayudarnos, a motivarnos a toda buena obra, a exhortarnos a todo lo bueno. Ya usted sabe todo lo que implica esto, ¿no? Así que eso es lo que, así, digamos, grosso modo, esto es lo que cierra Pablo en el versículo 7 de este capítulo, que Dios quiere una iglesia que sirve y espera. Ahora, Pablo reconoce que no le falta nada por cumplir la misión, digo, nada para cumplir, perdón, la misión que Cristo les ha dado. Y noten las palabras de Pablo, dice, de manera que nada os falta en ningún don. Ahora, quiero aclarar esa expresión, nada os falta en ningún don. Hay discusiones entre algunos comentaristas, pero tengamos en cuenta lo que dice el versículo 5, porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio, dice el 6 entonces, acerca de Cristo, fue confirmado. Entonces, cuando Pablo dice nada os falta ningún don, no quiere decir que ellos tienen exactamente o literalmente todos los dones que existen, sino más bien, digamos que eso debemos traducirlo como ustedes tienen todo lo necesario para llevar a cabo la misión,
Por eso hace énfasis especial en la palabra y el conocimiento. Y ya yo les hablé, pues, que aquí se refiere a la palabra en cuanto al logos, el mensaje para predicarlo. Han sido dotados con ese don para comunicar el mensaje, pero también han recibido conocimiento por el Espíritu Santo del gran plan celestial, el gran plan de redención, y eso pues, como vimos cuando hablamos de ese pasaje, dice que cosas que el Señor por su Espíritu reveló a quienes han creído en Él. Ya gente que nunca lo pudo creer, ni lo vio, ni lo reconoció, ¿se acuerdan? Ojo que no vio, bueno, ustedes saben, que ya estuvimos hablando. Entonces, Pablo dice que ellos han sido enriquecidos en ese sentido también, en el conocimiento de Dios y del plan de redención y lo que es el Evangelio en sí, como también se les fue dado el don de la palabra para compartir. Así que cuando hablamos de que de manera que no falta ningún don, es ningún don para cumplir la misión. Tal vez, en este caso, eh, a pesar de que Pablo dice eso, luego le dice que les falta amor. Entonces quiere decir que, y el amor también es un don que el Señor da. Eh, que debemos todos, ¿verdad? Abundar en ese don, que nos cuesta tanto abundar, pero también es una forma también que el creyente edifica a otros, obviamente. Así que Pablo les dice que a usted no le falta nada para cumplir eso. Y vuelve aquí a insertar la idea ya, inclusive de manera anticipada, de que no les hace falta nada para cumplir la misión, pero no la están cumpliendo. No están cumpliendo la misión. Entonces, eh, pasa algo, hermanos. Tener los recursos no sirve de nada si no se ponen en práctica. O sea, tener los dones, si no se usan, no sirven de nada. Pablo está diciendo que ya usted lo tiene, pero no lo están usando, porque repito, hay divisiones, pues hay peleas, contiendas, celos, vanagloria, un egoísmo, un poco de cosas, pues que no ayudan para nada a la iglesia. Entonces, tener los recursos, o sea, en este caso, hablando de los recursos y no los dones, tener los dones y no poder ponerlo en práctica, de nada sirve. Aquí le puse una ilustración, piensa en un atleta que tiene todo el equipo y el entrenamiento, pero nunca compite. De nada sirve. Pensemos, aquí hay varios músicos, así que pensemos en la música. Es como que te compres la última Fender que salió pompeada con todas las especificaciones pro, un Marshall de tubo de 4x10, qué sé yo, y pedales o la última Helix, qué sé yo, pero nunca tocas. Lo compras y tienes todo eso porque tienes dinero. En este caso ese es el don, pues tienes el dinero, puedes tener eso, pero no lo usas. Uno que dice, qué desperdicio, ¿verdad? Ay, qué desperdicio. Tal vez hasta otros digamos, ay Señor, yo tuviera eso, ¿verdad? Ay Señor, yo tuviera eso, le estaría dando un uso tremendo, tuviera la guitarra gastada, los vecinos quejándose porque estaría ese amplificador a todo forro o sea, bueno, así mismo la iglesia de Corintios, la iglesia de Corinto, perdón, estaba así mismo, llena de dones tremendos que el Señor puede usar de manera increíble para edificar la iglesia, pero ellos prefirieron estar peleándose y no usar los dones. Entonces, nos llama a nosotros a pensar mucho sobre este asunto, de en qué nos estamos enfocando, en usar los dones para estar edificando o teniendo un don y dejarlo allí sin edificar y enfocarnos en otra cosa en la vida cristiana. Pues no sería nada nuevo, ya los corintios lo estaban haciendo. Ahí dice el apóstol, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que preste atención a eso, porque Pablo dice, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo une allí lo que es los dones con el pensamiento escatológico. O sea, une los dones con la parusia, con la segunda venida. Quiere decir, hermano, si Pablo une eso allí, ¿por qué lo une? Pensemos en eso. ¿Por qué une eso? Porque la idea de Pablo es que la iglesia debe edificarse. ¿Se acuerdan cuando dice? Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Estoy mencionando diferentes pasajes. Hasta que todos crezcamos
hasta que todos llegamos a la madurez. Ven ese eco en varios pasajes, porque vamos a ir avanzando hasta que Cristo venga. Pero ¿cómo avanzamos? Por ejemplo, si nos ponemos a ver en Efesios, hasta que todos llegamos a la madurez de la estatura del varón perfecto. Por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? Y ahí dice que es también no siendo llevados por viento de doctrinas, para aquí y para allá. Y eso ya implica que tiene que haber un don que se está usando allí, que es el de pastor y maestro. ¿Ven? O sea, es que los dones son los que van a ser, o así lo designó el Señor, como la forma de que la iglesia va creciendo cada vez más en madurez espiritual, en conocimiento de Dios, en práctica cristiana, hasta que Cristo venga. O sea, el propósito, hermanos, del don es edificar para prepararnos para la segunda venida. ¿Ven? Es impresionante cómo Pablo une cosas que a veces se tratan por separado. El tema de los dones es una cosa y la venida es otra cosa, la segunda venida. Sin embargo, Pablo la une. O sea, los dones preparan a la iglesia para ver la segunda venida y encontrarse con su Salvador. Entonces, eso creo que, hermanos, nos compromete de una manera tremenda, porque ya vemos la edificación de la iglesia no como algo en este plano solamente de efecto, ¿no? Como digo, no es como, bueno, edifico mi iglesia porque somos iglesia y tal. No, es que hay un propósito mayor. Nos edificamos para prepararnos para la venida del Señor. ¿Ven? Entonces eso es lo que el apóstol le quiere decir a la iglesia. Así que la frase esperando ansiosamente implica eso, la anticipación con un deseo, con un anhelo. De hecho, usan la palabra ahí ansiosamente. O sea, esto es una cosa intensa. Ya implica entonces ese deseo, fuerte deseo. No es una espera pasiva, no es esperando como por si acaso, es conscientemente y trabajando en esa espera. Y pues como le dije aquí, esperando la revelación de nuestro Señor Jesucristo, aquí se refiere a la segunda venida de Cristo, ya pues ya se los dije. Y también les puse otro ejemplo para que podamos entender cómo funciona. Imagínense que una familia digamos, los hermanos Sasso, en esa casa son cuatro, y digamos que viene un familiar de allá de Italia a visitarlos. Y bueno, van a esperarlo al aeropuerto, pero cuando van a encontrarse al aeropuerto para llevarlo a su casa, hermanos, ellos van a estar desesperados en el sentido oye, limpiemos la casa, arreglemos todo, que todo esté en orden, saque todo chéchere, botemos todo esto, limpia esto, prepárale el plato de comida, ten los materiales listos, porque ve, se aseguran de que todo esté listo, se preparan para recibir al anfitrión como se debe, ¿cierto? Y en esa preparación, el papá le va a decir a Junior, tú encárgate de esto, Tiffany, tú te encargas del otro. Ve, Mariela, ¿qué vas a preparar de comida? Esa es tu parte. Bueno, hay que sacar una chechera allá y la bicicleta esa que no se usa. ¿Que a quién le van a decir eso? A Junior. Junior, dale, encárgate de eso. Tiffany, por favor, toda la ropa que esté por allí, todo lo que esté por allí, vamos a recoger la mesa, vamos a los manteles, ponemos nuevos manteles. ¿Me entiendes? O sea, cada uno va a tener un papel importante en la preparación para el recibimiento. Entonces, asimismo, la parucía pide lo mismo de su iglesia, del Señor. O sea, es una espera que se refleja en acción. O sea, es como que pensemos nosotros ahora, tomando el ejemplo que acabo de usar, la ilustración cotidiana, eh, y digamos, oye, estamos preparándonos para el Señor. Sabe, y pon en función tu don, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Tenemos que estar listos. Mira, Ceci, encárgate de esto. Jan, encárgate del otro. Mad, encárgate del otro. Oye, mira, Mimi, procura esto, por favor. Tenemos que abundar en esto, avanzar en esto para estar listos para cuando el Señor venga. Pero nosotros trabajamos como si eso no fuese así. Y como si realmente, gracias, me trajeron un geisha coffee. Eso es para entendedores, ¿verdad? Bueno, imagínense, estamos preparando nosotros como iglesia así, o simplemente estamos como, bueno, cada quien hace lo suyo, el pastor predica y bueno, listo, y cantamos y todo, pero no hay una búsqueda de cada uno, ver cómo usa su don
mientras nos preparamos para la venida de nuestro Señor. ¿Se entiende? O sea, estamos como muy recostados de los dones de los demás. Y cuando hablo de los demás, no digo de los demás en el sentido de plural, hablo de los demás, de unos 3, 4 gatos y todos los demás recostados. ¿Se entiende? O sea, porque es eso, es, 3 trabajan eh, para edificación de la iglesia, pero los otros están eh, frescos, pues están, pues en lenguaje panameño, están, decimos aquí, echados, pues están echados. Pero Pablo le dice una cosa a los corintios y eso hoy nos llega con un eco tremendo a nosotros y nos confronta. También estamos nosotros como ellos. Tal vez alguien diga, bueno, pero no tenemos tanto problema como los corintios, pero también necesitas activarte en los dones para el funcionamiento de tu iglesia en la espera de nuestro Salvador. Entonces, hermano, la iglesia debe esperar en acción. La iglesia debe esperar en acción, no en pasividad. Y tenemos que ser honestos, estamos eh, cojeando en esa parte. Últimamente hemos mejorado en algunos aspectos, pero porque antes estábamos peor, pero hemos mejorado. Pero todavía no llegamos, tenemos que abundar más en eso. ¿Me explico? Tenemos que abundar más en eso. Tenemos que preocuparnos más. Hermano, leíste el devocional, vamos, dame tu feedback de eso. Mira, yo inclusive le mandé los devocionales a la hermana Ana. No sé, por la respuesta que me dio, creo que ni Jan ni Made le han dado los devocionales. Tiene que hacerlo el pastor. Es eso, o sea, bueno, no sé, a eso fue lo que entendí porque como que no se lo estaban mandando, pero hay gente que tiene que estar preocupado por la hermana Ana, mandando los devocionales, activado. No, no, ay, ay, qué bonito el devocional, chévere, me lo como solito. O sea, no sé si me estoy explicando, hermano. O sea, tenemos que activarnos, tenemos que abundar en los dones y preocuparnos por nosotros y empezar a trabajar y a desarrollar ese, ¿cómo lo puedo explicar? Ese activismo. Es que, bueno, esa palabra se usa hoy a veces en un contexto, pero bueno, también tenemos que activarnos, pues. ¿Me entiendes? Quitemos lo negativo y tomemos lo positivo. Pero debemos activarnos en la fe. Activa tu fe. Y debemos movernos en eso pensando lo que el Señor quiere de nosotros, que como iglesia estemos procurando abundar en los dones en beneficio de nuestra congregación, esperando la venida de nuestro Señor. Ese es el tema de lo que Pablo ha tratado aquí. Ese es el tema, hermanos. Un versiculito sencillo, pero en lo que nos enseña tanto, que si lo pasamos apresuradamente, nos perdemos de vista un montón de cosas que el Señor nos quiere hablar allí. Así que otra forma también de como resumirlo es, los dones no son entonces para nuestro beneficio personal. Si yo no difundo, por ejemplo, vamos por ejemplo, pues lo de los devocionales. Si yo no los difundo, si yo me los quedo a mí y me digo, oh, qué tremendo. Y usted puede decir, oye, mire, eso es bueno. Digo, oh, qué tremendo, me conmuevo, oro, me hace doblar rodillas y oro, digo, qué tremendo esto. Pues si tú no buscas compartirlo, si tú no buscas desarrollarlo, si tú no buscas que eso impacte a otras personas, solo te quedaste en el beneficio personal. Ahora, el don del pastor en preparar eso para que tú lo recibas, no quiere decir que el pastor tiene que ser que bombardee todo, sino más bien que el don del pastor te beneficia a ti y ese don que Dios dio a tu pastor o a tu líder, entonces tú empiezas a fortalecerlo a medida que tú también eres un ente de reproducción. ¿Me explico? Y de esa manera nos sumamos al don, porque el don entonces tiene más alcance y un alcance que se necesita y no en un sentido meramente práctico, sino porque hay gente que necesita escuchar esos mensajes o leer esos mensajes. Entre tanta cosa trivial, fútil, un evangelio diluido, se necesita que se compartan estas cosas que pueden transformar la vida de personas que lo necesiten. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros entender. No son para nuestro beneficio personal, no solamente es para que se queden nosotros y decir, ay, qué tremendo esto y ya, y me quedo con ese tesoro allí, sino para edificar a la iglesia y prepararnos para encontrarnos con Cristo. Ese es el propósito de todo este aprovechamiento.
Y la iglesia se edifica también a medida que más bloques van llegando también, que el Señor va a traer más bloques para ir construyendo ese edificio, como también dice Efesios, para la alabanza del Señor. Otra cosa, una iglesia saludable sirve con lo que Dios le ha dado mientras espera con esperanza y fidelidad la venida de Cristo. No, pero es que aquí siento que falta lo que tenemos, úsalo. Lo que tienes, úsalo. No, pero es que bueno, yo no sé, porque si de repente alguien me hace una pregunta y yo no sé qué responder, mándalo. Si no sabes cómo responder, el mensaje fue dado. Y a veces decimos, yo no sé qué responder, pero a veces una respuesta tuya. Siempre diré el ejemplo del que predicó cuando se convirtió realmente Charles Spurgeon. Era un señor indocto ahí que el predicador no llegó y él dijo, bueno, abrí su Biblia y allí. Qué tremendo, hermano. Dios nos da lecciones en la historia que nos deben quitar esa mentalidad pesimista que a veces tenemos nosotros. Así que entendamos eso, hermanos. Vamos a ver las aplicaciones. Pues aquí Pablo dice que de nada os falta ningún don. Y ya les expliqué qué significa que tienen lo necesario para la misión. Pues adivinen algo, sepan algo. Nadie me cuestione después, el pastor de la roca dice adivinen. Pero miren, hermanos, observen eso. Dios no ha desamparado a ninguna iglesia sin dones. Así que Dios ha equipado también a nuestra iglesia con todo lo necesario para la misión. Con todo lo necesario para la misión. Porque Dios es quien equipa a su iglesia. Y el Señor es rico. Dice que hay riqueza de su gracia en abundancia. Entonces, Dios de su riqueza ha dado dones a los hombres. Ha dado dones a su iglesia. Nos ha equipado con todo lo necesario para desarrollar nuestra misión. Así que no debemos entonces quejarnos, lo que nos lleva a la segunda aplicación, no debemos quejarnos de lo que nos falta, no debemos quejarnos de que, pues, de repente no tengamos un don llamativo. Yo creo que ahí también, pues, es falta de entendimiento porque a veces un don, como yo siempre lo diré, pues un don, a veces que muchos lo menosprecian, como hace nuestra hermana Mariela, que recibe a los hermanos ahora y nos abre la puerta con una sonrisa. Hermano, eso es hermoso. Y eso usted no sabe cuánto alienta el corazón de los feligreses. Solo que nosotros, pues nuestro bajo autoestima, inseguridad, sentimos que eso no es nada. Pero es eso, o sea, los dones más sencillos son, en la historia se ha mostrado, hermano, que los dones más sencillos a veces son los que el Señor usa con más razón para edificar a su pueblo. Por ejemplo, hay personas que no les gustó mi predicación y se han ido de la iglesia. Pero tal vez hay una persona que se quede, aunque no le guste mucho cómo predica, por cómo recibe la hermana Mariela el domingo. Por poner un ejemplo, ¿se dan cuenta? O sea, el Señor puede usar estas cosas pequeñas que a veces nosotros menospreciamos, igual para su gloria y para edificar a la iglesia, tremendamente. Así que no debemos quedarnos que nos falta o que yo no tengo un don grande, o que, lo que tenemos, hermanos, traigámoslo al Señor y que el Señor nos use. Eso se llama usar con fidelidad lo que hemos recibido. ¿O es que el Señor se ha equivocado? ¿O es que el Señor se ha equivocado y no ha pensado en lo que te ha dado? ¿O el Señor te lo dio a lo loco? No, el Señor no hace las cosas así. Decía un científico, un filósofo, decía, Dios no juega a los dados. O sea, Dios no anda para ver, te salió 5. No, hermano. Así que tengamos en cuenta eso. Y lo más importante de las aplicaciones aquí, hermanos, es que una iglesia que espera bien, como el Señor manda, por decirlo así, una iglesia que espera bien es una iglesia que sirve fielmente mientras se espera. Una iglesia que espera sin usar los dones no espera bien. Una iglesia que espera bien es la que sirve fielmente mientras espera la segunda venida de nuestro Señor. Qué cosa más tremenda. Quiero ahora, pues, señalar dos extremos dentro de las aplicaciones para que tengamos en cuenta lo que debemos evitar. Los dos extremos son evitar estar ocupados en dones, olvidando la esperanza eterna. Porque hay iglesias que los dones es el punto. Los dones, los dones, los dones.
Pues si usted sabe pues, cuáles son ese tipo de iglesia, que pues todos los dones, los dones, los dones, y ya usted sabe inclusive qué dones, son 2 dones, 3 dones lo más, que abusa a todo el mundo en esos dones, pero olvidan la esperanza eterna. ¿Y cómo lo olvidan? No, claro, ellos van a responder, sí, sí, tenemos en cuenta, pero lo olvidan en cuanto a todo lo demás que deben hacer, que implica esa esperanza, que implica la preparación. ¿Me explico? Por ejemplo, están enfocados en los dones, pero olvidan el evangelismo. Están enfocados en los dones esos que tenían los mismos dones que se enfocaban los corintios y descuidaban el estudio serio de la palabra. Tenían esos dones que ya vemos también en los corintios y que vemos muchas iglesias hoy, pero olvidaban la oración. O se olvidaban de orar como se olvidan de orar, como deben orar correctamente. Pero también está el otro problema, los catastróficos, yo le llamo, los que quieren huir de este mundo y se la pasan, ven, ven, porque ya no quiero vivir aquí. Claro, y a veces pasan unas cosas, y estas últimas que han pasado hace poco, hasta yo ya caí en eso de decir, Señor, ven, por favor, ya no puedo con esto. Mucha locura, hay mucha locura en el mundo. Pero hay mucha gente que entonces está enfocada en la segunda venida y no sirve en la iglesia, la matan, el Señor, ven, Señor, ven, Señor, ven, pero no contribuyen en nada, hermanos. ¿Conoce casos? Porque sí hay muchos casos enfocados, ven, 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 Señor, pero si el Señor le dijera, ok, ¿cuál es tu apuro que yo venga si tienes 20 personas a tu lado que no les has hablado de mí? Presten atención a eso, ¿me entiendes? Y eso es un tipo de egoísmo espiritual. Quiero que venga para que me salve, porque no soporto vivir aquí. Hay gente que, digamos, alguna persona eh, se le murió un familiar y sufre tanto que dice, Señor, llévame, ya acaba este mundo. Y en su egoísmo pide que el Señor venga. Hay una persona que perdió un trabajo y no sabe qué hacer. Señor, ven ya, porque tengo miedo de lo que voy a hacer sin trabajo ahora. Hay gente que ansía la venida del Señor, pero en un sentido egoísta. Entonces no es esa la manera correcta de esperar al Señor. Dice eh, Gordon Fee, Gordon Fee, en su comentario a la primera epístola a los Corintios, que una iglesia que espera bien, o sea, una iglesia que, ya es esto, ya está recordando, es que lo leí, lo voy a parafrasear, pero dice algo como, una iglesia que ora, ven Señor, es una iglesia que va a estar sirviendo los dones para que Él venga. O sea, la oración, ven Señor, va con servicio. Algo así, parafraseado, pero algo así decía Gordon Fee. Eh, me gustó mucho eso cuando lo leí en su comentario de 1 Corintios. Pero es eso, debemos evitar estos dos extremos. Repito, estar enfocado en la segunda venida sin servir, pero otros casos donde están ocupados en los dones y no en la segunda venida, ni preparándose para eso. Pregúntate entonces como reflexión, ¿estoy usando mi don para edificar a otros? ¿Estoy usando mi don para edificar a otros o lo tengo guardado? Todos tenemos dones. No hay nadie, porque nadie puede decir que en la iglesia no funciona y no sirve. No, ay, hermano, es que yo no tengo ningún don. Solo que tal vez lo tienes guardado o no has preguntado al Señor en oración que te revele cuál es tu don. También pregúntate, ¿mi vida muestra anhelo por la venida de Cristo o por las cosas de este mundo? De eso yo les di una exhortación cuando cantamos en la iglesia la vez pasada. Ven, oh Cristo, ¿se acuerdan? Bueno, ya usted sabe a lo que yo me refiero. Y como oración entonces, Señor Jesús, concédenos que cuando regreses nos encuentres usando nuestros dones para tu gloria. Mira qué bonito. Ahora sí, Señor Jesús, concédenos por favor, que cuando regreses nos encuentres usando dones para tu gloria. En otras palabras, nos encuentres trabajando, nos encuentres edificándonos, peleándonos, bravos los unos con los otros, no, edificándonos, usando nuestros dones para tu gloria y listos para tu revelación. Qué cosa más tremenda, hermanos. Un pasaje muy bonito, pasaje pues como muchos pasajes que no se predican, no se habla, pero que nos enseña tremendas cosas y que sé que les ha hablado a sus vidas y espero que el Señor pues pueda tocar y llevarlos a la acción, y el que nos ve después en la transmisión pues de YouTube, o perdón, en el video que queda grabado en YouTube, pues que pueda también ser edificado, y plantéense la misma pregunta, haga la oración que hicimos allí,
para que el Señor nos encuentre listos, pero trabajando en su reino, para su gloria. Eh, Siempre pues queda abierta la invitación. Si no te congregas, es importante que te congregues porque uno sirve dentro del contexto de la iglesia local, no en un contexto de casa, aislado, individualista, sino más bien el contexto de iglesia local. Así que si el Señor te ha puesto a ver este video, eh, si quieres contáctanos y estaremos ayudándote. Pues por lo demás, hermano, entonces nosotros comprometámonos con nuestros dones para servir hasta que el Señor venga y que así podamos nosotros de verdad estar esperando correctamente la segunda venida.